El aire en el salón era denso, cargado de un aroma a madera vieja y a una soledad que no resultaba opresiva, sino más bien reveladora. Mateo permanecía de pie frente al gran ventanal de su apartamento en San Pedro, observando cómo las gotas de lluvia se deslizaban por el cristal, trazando caminos erráticos que se perdían en el marco de metal frío. En su mano derecha sostenía un pequeño sobre que contenía las llaves del apartamento que, hasta hacía apenas 3 días, compartía con Elena. No había ira en su rostro, ni ese fuego devastador que suele acompañar a la traición descubierta. Lo que habitaba en sus ojos era algo mucho más profundo y definitivo, una claridad absoluta. Aquel silencio no era el preludio de una tormenta, sino el final de una que había durado 3 generaciones. Sabía que sus palabras, cuando finalmente las pronunciara, no serían un grito de auxilio ni un reproche amargo, sino una declaración de independencia, el punto final a una herencia de humillación que se había transmitido de padres a hijos como una enfermedad genética de la que nadie se atrevía a hablar. Para entender el peso de aquel momento, Mateo tenía que mirar hacia atrás, hacia las sombras de los hombres que le precedieron. Recordó a su abuelo, don Vicente, un hombre de hombros anchos y manos callosas que había pasado 40 años perdonando lo imperdonable. Vicente fue el primero en instaurar el dogma del sacrificio silencioso. Mateo aún podía visualizarlo sentado en el porche de la vieja casa de campo, con la mirada perdida en el horizonte mientras su esposa regresaba después de días de ausencia, oliendo a perfumes ajenos y a mentiras baratas. Vicente nunca preguntaba, nunca reclamaba, simplemente bajaba la cabeza, le servía un plato de sopa y seguía adelante, creyendo erróneamente que su pasividad era una forma de nobleza. Luego estaba su padre, Julián, quien perfeccionó el arte del martirio emocional. Julián vivió bajo el yugo de una infidelidad constante, convencido de que su deber como buen hombre era rescatar a una mujer que no quería ser rescatada. Mateo creció viendo cómo su padre se desvivía por una madre que lo despreciaba en secreto, observando cómo la dignidad de un hombre se desmoronaba centímetro a centímetro en favor de una paz familiar que era, en realidad, una guerra fría. El linaje de Mateo estaba marcado por hombres que confundían la lealtad con la servidumbre y el amor con la falta de amor propio. El teléfono interrumpió sus pensamientos a las 2 de la mañana. La vibración sobre la mesa de centro sonaba como un trueno en la quietud de la noche. Mateo no tuvo que mirar la pantalla para saber quién era: Elena. Sus dedos rozaron el aparato, pero no lo tomó de inmediato. Dejó que sonara 1, 2, 3 veces. En su mente podía verla perfectamente. Estaría en alguna habitación de hotel barata o en la casa de aquel hombre por el que lo había dejado todo, dándose cuenta de que la aventura no era más que un espejismo de libertad. Finalmente, deslizó el dedo por la pantalla y acercó el auricular a su oído. Al otro lado, el sonido de un sollozo ahogado confirmó sus sospechas. La voz de Elena llegó quebrada, cargada de una vulnerabilidad que antes le habría roto el corazón. Le contó una historia confusa de arrepentimiento, de cómo se había sentido sola, de cómo el otro hombre la había abandonado a su suerte en mitad de la noche, sin dinero y sin transporte. Le suplicó que fuera a buscarla, que la rescatara una vez más, apelando a esa bondad que ella siempre había considerado su mayor debilidad. Mateo, por favor, no tengo a nadie más. Sé que me equivoqué, pero tú eres el único que siempre ha estado ahí, susurró ella entre lágrimas. En ese instante, Mateo sintió cómo la historia de su familia se tensaba dentro de él.
Podía sentir el fantasma de su abuelo instándolo a ser el hombre grande y el de su padre pidiéndole que tuviera compasión. Sin embargo, algo distinto nació en su pecho, una lucidez que quemaba. Se dio cuenta de que su lealtad hacia Elena se había convertido en una traición hacia sí mismo. Durante años, él había sido el puerto seguro de una mujer que solo buscaba refugio cuando el mar estaba picado, para luego zarpar en cuanto salía el sol. Aquella llamada no era una petición de perdón, era una demanda de servicio. Al elegir la claridad sobre la lealtad ciega, Mateo comprendió que rescatarla significaría hundirse con ella. «No voy a ir, Elena», dijo con una voz tan tranquila que incluso a él lo sorprendió. «Ya no soy el hombre que soluciona los desastres que otros causan. Mañana tus cosas estarán en la puerta de tu madre. No vuelvas a llamarme». Colgó antes de que ella pudiera responder, sintiendo como una cadena invisible, forjada durante décadas de pasividad masculina, se quebraba finalmente. La noticia de su negativa corrió como la pólvora en su círculo cercano. Al día siguiente, la verdad salió a la luz con la crudeza de una herida abierta. Los amigos de Elena e incluso algunos miembros de la propia familia de Mateo se mostraron escandalizados. «¿Cómo puedes dejarla así, sola en esa situación?», le recriminó su tía Beatriz por teléfono. El estigma de la ruptura era pesado. En su entorno se esperaba que el hombre fuera el pilar inamovible, el que perdonara los deslices femeninos para mantener la estructura social intacta. Pero Mateo se mantuvo firme. Explicó con una paciencia pedagógica que el perdón no está reñido con el límite. La caída del mito de su bondad infinita provocó una marea de rumores y críticas, pero él se sentía más ligero que nunca. Al rechazar el papel de Salvador, había obligado a Elena a enfrentarse a las consecuencias de sus propios actos, algo que nadie en su vida se había atrevido a hacer. La verdad era dolorosa, sí, pero era la única base sólida sobre la cual podía reconstruir su existencia. Ya no había espacio para la hipocresía que había consumido la vida de su padre. Cerrar la puerta del pasado fue un proceso meticuloso y deliberado. Mateo pasó las siguientes semanas despojándose de todo lo que lo ataba a su antigua identidad. Vendió los muebles que habían elegido juntos, pintó las paredes de un blanco inmaculado y devolvió las llaves de los lugares compartidos. Cada objeto que salía de su casa era un lastre menos en su alma. Una tarde, mientras revisaba cajas en el desván, encontró un reloj de bolsillo que perteneció a su abuelo Vicente. Lo sostuvo en su mano, sintiendo el tic-tac metálico, y se dio cuenta de que el tiempo de esos hombres ya no era el suyo. Ellos habían vivido para los demás, muriendo un poco cada día en el altar del «qué dirán». Mateo, en cambio, decidió que su tiempo le pertenecía únicamente a él. Fue entonces cuando tomó la decisión más audaz de su vida. Siempre había soñado con la arquitectura clásica, con las calles empedradas de Europa y con la posibilidad de reinventarse lejos de los juicios de su pueblo natal. Sin decir una palabra a quienes esperaban que se hundiera en la depresión, compró un billete de solo ida. El aterrizaje en Milán fue como respirar por primera vez después de haber estado bajo el agua durante años. El aire de la ciudad italiana era vibrante, lleno de una energía que contrastaba radicalmente con la atmósfera estancada de San Pedro. Mateo se instaló en un pequeño estudio cerca del barrio de Brera, donde la luz de la mañana inundaba su mesa de dibujo. Allí, entre planos de edificios antiguos y el aroma del café recién hecho, comenzó su verdadera metamorfosis. En Milán, nadie lo conocía como el hijo de Julián
o como el hombre que fue engañado. Era simplemente Mateo, un hombre con una mirada serena y una dignidad recuperada que se reflejaba en su forma de caminar y de hablar. Se inscribió en un curso avanzado de restauración arquitectónica, volcando su capacidad de sanar no en personas rotas que no querían curarse, sino en monumentos que solo necesitaban manos expertas para volver a brillar. Una tarde, mientras caminaba por la piazza del Duomo, Mateo se detuvo a observar la majestuosidad de la catedral. La luz del atardecer teñía el mármol de un rosa dorado, y por un momento se sintió abrumadoramente conectado con el mundo. Ya no había rastros del hombre pasivo que se dejaba humillar para evitar el conflicto. Había descubierto que la verdadera fuerza no reside en aguantar el dolor, sino en tener el valor de decir basta. Recordó la llamada de Elena y, por primera vez, no sintió ni una pizca de rencor, solo una profunda gratitud por haber tenido la fortaleza de no rescatarla. Al salvarse a sí mismo, había salvado también a las generaciones futuras de su linaje. Si alguna vez llegaba a tener hijos, ellos no heredarían el silencio de Vicente ni el martirio de Julián. Heredarían el ejemplo de un hombre que supo amarse lo suficiente como para marcharse. En el corazón de Milán, rodeado de arte y de vida, Mateo finalmente comprendió que el final de una historia es, en realidad, el prólogo de la libertad. Su nueva vida no era un refugio, era una conquista, y mientras el sol se ocultaba tras las agujas góticas del Duomo, supo con absoluta certeza que, por primera vez en su linaje, un hombre de su familia era verdaderamente dueño de su destino. El ciclo se había roto, y en su lugar florecía un presente donde la dignidad ya no era un sacrificio, sino su estado natural de ser. Mateo sonrió, tomó su cuaderno de bocetos y se perdió entre la multitud, un hombre libre caminando hacia su propio horizonte.